vacaciones, justo, claro. Hice precisamente un parangón tras algún momento en que hablaron de cifras alentadoras nuevamente en el gobierno. Lo que hice fue precisamente contar y comparar las cifras que teníamos hoy con las que teníamos en el invierno pasado y a qué época correspondían, demostrando que efectivamente en las próximas semanas los números iban a ser muy complejos. No se había iniciado aún el proceso de vacunación, que podría moderar los efectos de los fallecimientos, pero ese proceso, pese a ser uno de los más rápidos del mundo, es también lento en generar una inmunidad que nos permita evitar los contagios. Recordemos además que lo que hacen las vacunas prioritariamente también es impedir que desarrolles una enfermedad de una manera tal que se agrave, se agudice tu cuadro y termines falleciendo. Pero aún así no está vacunada ni de cerca la mayoría de la población. Y por eso todavía es necesario tomar medidas importantes para cortar la cadena de contagio. Y desde ese punto de vista, que hace una semana atrás decíamos, lo que vive Concepción es lo que vive muchas otras zonas del país, que es un loop permanente entre cuarentena, fase 2, cuarentena, fase 2, que termina agotando a la población, por supuesto, porque lo hemos dicho muchas veces. A veces es mejor tomar medidas drásticas, y con medidas drásticas nos referimos a cuarentenas de verdad, que impiden la movilidad de las personas, no cuarentenas por días o cuarentenas por zona, sectores, por comunas, porque el bicho se mueve, el virus se mueve con las personas cuando van a trabajar. Y por eso era necesario en aquel entonces, y hoy en cualquier momento, en vez de agotar a la población con esta eterna marea alta de un poco más suelto, un poco más apretado, un poco más suelto, un poco apretado, tomar medidas drásticas por un par de semanas en las que se avance una cuarentena realmente drástica, pero que realmente corte la cadena de contagio por un buen rato. Sí, es que llama la atención, Lucía, son estas informaciones contradictorias. Nosotros lo hemos dicho durante todo el año, que empezamos a ver una luz al final del túnel, lo dijimos cuando ya estaban bajando el número de personas contagiadas. Empezamos a conocer el plan paso a paso, empezamos a avanzar en ese plan paso a paso. Nos empezamos a acostumbrar, 1.500, 2.000 personas contagiadas diariamente, para nosotros era una cifra muy baja. Solamente hay que recordar que Uruguay volvió a las clases en junio del año pasado. Uruguay ha sido un país que ha podido controlar esto debido a la educación de su población, debido al compromiso social que tienen los uruguayos con su país, y también porque son muy poquitos y pudieron hacer el tema de la trazabilidad de una manera muy, muy rápida y estar muy atentos. Entonces, cuando empezamos a avanzar, empiezan a subir los números en el verano, pero empezamos a avanzar de paso. Empieza a permitirse que se abran los cines. Todos sabemos que la gente necesita trabajar, está bien, los cines, ok. Se abren los restaurantes, está bien. Se abren los gimnasios, se abren los casinos para que la gente vaya a jugar. Yo no sé quién puede morir o quién puede enfermar gravemente por no poder ir a apostar plata a un casino. Esa cuestión yo no la entiendo realmente. Y el tema de los gimnasios, bueno, puede ser, pero el tema de los gimnasios, uno hace ejercicio, exhala muy fuerte, corre, qué sé yo, levanta pesa. Entonces, ¿a dónde está la lógica de esto? ¿Es reactivar sin ninguna importancia? Más importante la economía que la vida, es más importante el trabajo que la vida. Son cuestiones que no hemos podido llegar todos a un acuerdo de esto, creo yo. O sea, la estrategia recomendada por la comunidad científica a nivel internacional es una, y Chile no la siguió. Desde un inicio no la siguió. La estrategia chilena estuvo enfocada en lo hospitalocéntrico, ¿no es cierto? Desde el inicio. Desde el inicio, cómo se aumentaban las camas. También en ese contexto está, por ejemplo, el tener hartas vacunas, importante. Por supuesto, esa gestión es importante, pero nunca estuvo puesta en cortar la cadena de contagio, ni ha estado puesta en eso. Y tú mencionas, por ejemplo, cuando decíamos, yo la única vez que he dicho se ve una luz al final del túnel de la pandemia es cuando se descubrió la vacuna y se empezó a vacunar a la gente. Que eso, una luz al final del túnel, pero a larga distancia. Sabíamos, siempre lo hemos dicho, que íbamos a estar un año igual con la pandemia y la epidemia aquí en Chile. Pero este artículo, que lo escribí el 21 de enero, que usted lo puede buscar en CIPER si lo quiere encontrar. Y publíquelo de nuevo pues, en su Twitter. Lo voy a publicar de nuevo. ¿Cómo el actual manejo de la pandemia podría enfrentarnos a un escenario igual o peor que el del invierno pasado?
muestra exactamente las cifras que teníamos en aquel entonces, la confrontación de la idea de rebrote, además. Pues ya estábamos experimentando un rebrote, decía el presidente Sebastián Piñera en aquel entonces. Y no estábamos experimentando un rebrote, porque para que existiera un rebrote teníamos que haber eliminado la transmisión viral comunitaria, y eso nunca lo logramos. Y siempre nos mantuvimos con cifras muy altas de contagio en Chile. Entonces, era esperable que semanas después, y producto de un montón de malas decisiones que tienen que ver con los aforos para la Navidad, fin de año, reapertura del comercio, permisos de vacaciones, hoy viéramos este impacto. Era previsible esa visión, porque además, y solo para cortar, cuando tú dices, claro, se implementaron programas paso a paso, pero ni siquiera esos programas respondieron a criterios estables que se hubieran predefinido. Se han ido modificando permanentemente, intentando readecuarnos a nuevos escenarios, porque claro, no está el corte de la cadena de contagio puesto en el centro, porque nunca se ha creído en la recomendación científica internacional de que es posible cortar la cadena de contagio, y que ahí es donde se debe trabajar para que luego los niveles puedan efectivamente controlarse un poco. En nuestro Chile se han desmadrado. Claro, el tema de también la responsabilidad individual es un tema que no lo hemos abordado tampoco. No creo que sea solo culpa del gobierno esto que está sucediendo. Yo me he juntado con personas y hay personas que les da lo mismo, que andan abrazando, que se andan dando la mano, se dan besos de saludo, pese a que eso no debe ocurrir, y uno tiene que estar alejándose y queda como mal con esas personas, o por lo menos chocante. Pero yo no entiendo cuál es la lógica que existe detrás de eso, de tratar de obligar a otro a que te salude con la mano, a darle un beso. Son cuestiones que deberíamos haber erradicado, por lo menos durante esta pandemia. Yo sé que muchas mujeres están felices de que no la saluden con besos, que nunca les ha gustado que le saluden con besos, y que con un suerte hola y chao, y que igual de educado el tema del saludo. Entonces yo también tengo la sensación de que tenemos que también apuntarnos hacia nosotros mismos y somos realmente responsables de lo que hacemos y cómo actuamos. No solamente el gobierno es el culpable de esto, sino que también es una enfermedad que se transmite entre humanos, no entre gobierno y gobierno, así que los humanos somos los que tenemos que mantener la distancia. Marcelo, y también cuidarnos. Yo creo que en todas partes del mundo no hay país que se libre de gente que o no cree en el virus, o no cree en el desarrollo de medidas o la implementación de medidas que limitan ciertos derechos o ciertas libertades individuales por ciertos momentos y por ciertas razones. Tenemos recién una familia santiaguina que estuvo en Talca en un supermercado, no sé si lo viste en las redes sociales, sin mascarilla. Qué bueno que la autoridad sanitaria los sancione. Eso existe en todas partes del mundo. En Alemania incluso hubo gente saliendo a protestar. Bueno, supimos lo de Holanda por el toque de queda, pero en Alemania por las cuarentenas. En todas partes del mundo te vas a encontrar así. Pero el Estado no puede dejar de cumplir su rol. Porque esos son grupos de personas minoritarios respecto de la población. Claro. Pero la población que prioritariamente está efectivamente siguiendo las normas en Chile es una población que igual se ha tenido que trasladar a trabajar, por ejemplo. Y eso lo dijimos durante todo el invierno y lo volvemos a decir ahora. Y que además es permeable a la comunicación de riesgo que se emite desde el gobierno y a la percepción que se instala. Eso también es importante. Si tú vas liberando comunas, si hablas de rebrote, si hablas de cifras alentadoras, creas efectivamente una sensación que no se apega a la realidad. Y eso sí es responsabilidad del Estado. Oye, Lucía, me gustaría destacar una entrevista que hicimos en la tarde ayer en